Le dieron a la hija del campesino un caballo feo. Nadie esperaba lo que sucedió después, y mucho menos cómo eso cambiaría todo para siempre. Suscríbete para más historias emocionantes que no podrás dejar de ver. El ruido seco del machete rompiendo la caña se escuchaba parejo, como un latido. Clara lo alzaba y bajaba con ritmo firme, el sudor pegándole la blusa al cuerpo, las manos endurecidas por los años de trabajo. Pero esa mañana algo no encajaba. El aire olía a humedad, a cambio, y no era por el clima. «Mariana, ¿ya subiste el agua?», gritó sin voltear, esperando la respuesta desde la casa. Silencio. Clara se irguió, con la frente brillando bajo el sol. Se quitó el sombrero de palma y miró hacia el corredor de madera donde solía sentarse su hija. Nada. Solo el canto sordo de los grillos y un gallo despistado. «Mariana, ¿me oíste?», repitió, esta vez más fuerte. Una figura emergió entre los cafetales. Mariana caminaba lento con la ropa sucia y las botas llenas de lodo seco. En una mano traía un lazo, en la otra un bulto envuelto en saco. «Mamá, lo dejé amarrado en el corral de atrás». «¿A quién?». «Al caballo». Clara entrecerró los ojos con una sospecha que no necesitaba palabras. Caminó hacia la entrada trasera de la finca con pasos cortos y enojados. Mariana la siguió en silencio, como si arrastrara algo más que sus botas. Al doblar la esquina del galpón, Clara se detuvo en seco. Ahí estaba, un animal huesudo, sucio, con una crin llena de nudos y una mirada que no supo leer. Una pata parecía torcida y tenía el lomo manchado de tierra. «¿Qué es esto, Mariana?». «Don Anselmo vino. Dijo que ya no podía esperar más el pago, que mejor nos dejaba eso, que ya no servía para otra cosa». Clara frunció los labios. Quiso gritar, pero algo en el rostro de su hija se lo impidió. La joven no lo miraba como basura, lo miraba como si fuera algo importante. «Ese animal está más cerca de morirse que de servir», murmuró Clara. «No tenemos ni para nosotras. ¿Y ahora esto?». Mariana agachó la mirada. El caballo, con una lentitud triste, estiró el cuello hacia ella. Sus hocicos se rozaron apenas y el gesto silencioso quebró algo en Clara. «No tenemos sal para el café, Mariana». «¿Tú crees que tenemos pasto para esto?». «No come mucho, solo…». Mariana tragó saliva. Solo quería cuidarlo un rato. Nada más. En ese instante, un relincho agudo se escuchó desde la finca vecina. Era doña Carmen, que pasaba montada en su yegua blanca. Al ver al animal en el corral, soltó una carcajada que retumbó como eco cruel. «Ah, Clara, ¿ahora crías espantos?». Clara se quedó de piedra. Mariana ni volteó a verla. El caballo solo bajó la cabeza, como si entendiera el desprecio. «Mételo al cobertizo, pero que no se acerque a los cultivos, y si se enferma, lo vendemos como abono», dijo Clara con dureza, girándose para volver al machete y a su rutina. Pero al llegar al surco, el machete ya no sonó igual. Cada golpe parecía más pesado. Como si aquel animal feo, ese caballo inútil, hubiera traído algo más que un cuerpo cansado. Había traído preguntas, y Clara no tenía ganas de escuchar respuestas. Al anochecer, cuando el sol se hundía detrás de las montañas, Mariana se sentó junto al corral. El caballo no comía, solo la miraba. «Te llamaré Esperanza», le susurró, acariciándole el cuello áspero. Y esa palabra, en ese lugar olvidado, sonó como un secreto que apenas comenzaba. El sonido de los cascos sobre el camino seco rompió la calma de la tarde. Clara levantó la vista desde el lavadero, donde el agua del balde ya se había vuelto turbia. A lo lejos, vio a un hombre venir montado en una mula, y detrás de él, tirando de una cuerda, venía ese animal. Flaco, torcido, como si cada paso le doliera. «No puede ser», murmuró secándose las manos en el delantal. Mariana salió del corral al escuchar el ruido. «¿Quién es, mamá?». «Don Anselmo. Y si viene con eso, ya sé pa' qué». El hombre llegó hasta la entrada, se bajó de la mula con un gemido y se quitó el sombrero.
Tenía la piel curtida por el sol y un gesto entre vergüenza y cansancio. «Clara, vengo a cumplir como se debe», dijo, atando la cuerda a un poste. El caballo dio un paso inseguro, casi tropezando. «¿Cumplir con qué?», preguntó ella cruzándose de brazos. «La deuda, mujer, por los sacos de maíz que me prestaste el año pasado. No tengo plata, pero este animal vale lo suyo, es manso y sirve para jalar carga liviana». Clara soltó una risa seca. «¿Eso? Eso no jala ni su sombra, don Anselmo». El hombre bajó la mirada. «Es lo que tengo, y la palabra es palabra». El silencio se volvió espeso. Solo se oía el zumbido de las chicharras y el resuello agitado del caballo. Mariana observaba sin decir nada, con los ojos fijos en el animal. Había algo en su mirada, algo que no era miedo ni compasión, era curiosidad. «No puedo aceptar eso, don Anselmo. ¿Qué voy a hacer con un animal que ni caminar puede? Piénselo como compañía o como favor, pa' que no diga que le fallé», respondió él, subiendo de nuevo a la mula con lentitud. «A veces, las cosas que no sirven pa' nada son las que más enseñan». Clara no respondió. Lo vio alejarse por el camino polvoriento hasta que se perdió entre los árboles. Cuando volvió a mirar al caballo, Mariana ya le estaba ofreciendo un poco de agua en un balde. «Mariana, suéltalo. No quiero líos. Solo tiene sed, mamá. Y nosotros hambre. No hay espacio pa' caprichos». La joven no contestó. Siguió acercando el balde con cuidado. El caballo bebió despacio, con el cuello temblando, y Clara, pese a su enojo, sintió algo extraño, una punzada, como si el silencio del animal hablara más que 1000 palabras. El viento levantó polvo, y por un instante todo quedó inmóvil. Luego se escuchó una voz desde la cerca. «¡Clara!», era doña Carmen, la vecina. «Ya te pagan con basura ahora. Ese caballo parece maldición». Clara apretó los dientes. «No se meta en lo que no le importa, doña Carmen». La mujer soltó una carcajada, siguió su camino y dejó en el aire una risa amarga que tardó en apagarse. Mariana se acercó despacio a su madre. «Mamá, si lo dejamos ir, se va a morir». Clara la miró cansada. «Hija, aquí la vida es dura. Uno no puede andar salvando lo que el mundo ya desechó. Pero a veces lo que el mundo desecha también tiene corazón». Esa frase quedó flotando entre las dos, como un eco que no se atrevían a repetir. Clara se dio la vuelta, intentando volver a su rutina, pero algo la detuvo. El caballo levantó la cabeza y relinchó, con una fuerza inesperada. El sonido fue tan agudo, tan vivo, que ambas se quedaron quietas. El animal parecía mirarlas a las dos, como si exigiera quedarse. Clara suspiró rendida. «Está bien, pero si mañana no se puede ni parar, lo llevamos con don Mateo. Él sabrá qué hacer». Mariana sonrió apenas. Y mientras el sol caía detrás de las montañas, el caballo se acomodó en el corral, respirando con calma. Clara lo observó desde la puerta, con el corazón apretado y la mente llena de dudas. No lo sabía entonces, pero ese pago inesperado iba a costarle mucho más que unos sacos de maíz. Mariana no podía quitarse de la cabeza la imagen del caballo bajo la luz tenue del amanecer. Antes de que Clara despertara, se escabulló del catre, cruzó la cocina en silencio y salió al patio con un pedazo de pan duro envuelto en un trapo. El aire estaba fresco y el olor a tierra mojada le llenó los pulmones. El caballo, echado junto al corral, ni siquiera se movió cuando la vio llegar. Mariana se acercó despacio, con el corazón retumbando. Lo observó por un largo rato. Los costados del animal subían y bajaban con dificultad, y sus ojos grandes, hundidos, parecían sostener todo el peso de la tristeza. «¿Tienes hambre?», susurró Mariana agachándose a su lado. «No tengo mucho, pero es lo que hay». El caballo apenas giró la cabeza. Mariana le ofreció el pan y esperó. Después de unos segundos, el animal mordisqueó el bocado con una delicadeza que le arrancó una sonrisa tímida. «Vas a necesitar un nombre, ¿sabes?», le habló mientras le acariciaba el cuello áspero. «Todos te dicen feo, pero yo creo que tienes cara de esperanza».
El caballo levantó la cabeza y la miró de frente. Por un instante, Mariana sintió que ese animal la entendía como si pudiera leerle los pensamientos. Dejó que el silencio hablara por los dos. Un ruido de pasos la puso alerta. Se giró y vio a Clara salir de la casa, frotándose los brazos por el frío. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó su madre, la voz áspera como siempre. «Nada, mamá, solo quería ver si ya se paraba». Clara se acercó desconfiada y vio que el animal ya se incorporaba con dificultad. Chasqueó la lengua, negando con la cabeza. «No vayas a encariñarte, Mariana. Ese caballo no va a durar mucho». Mariana no respondió. Esperó a que su madre se marchara para continuar con su pequeña rutina secreta. Le quitó algunos nudos de la crin con los dedos y cuando el caballo resopló, se asustó al principio, pero luego sonrió. Sentía que cada pequeño gesto era un logro. Al mediodía, mientras Clara estaba ocupada en el cafetal, Mariana aprovechó para buscar entre los cachivaches del galpón una vieja manta y algo de avena que le quedaba a la gallina más flaca. Se la llevó al corral, cuidando que nadie la viera. De pronto, escuchó voces cerca de la cerca. «¡Mariana!», era la hija de doña Carmen seguida de dos amigas. «¿Le hablas al bicho ese? ¿No te da miedo?». Mariana tragó saliva, pero no contestó. Sintió la mirada de burla, el reto en sus palabras. «Dicen que los caballos feos traen mala suerte», añadió otra. «Mi mamá dice que seguro se muere pronto». Mariana se agachó, tapando al caballo con la manta. Las niñas se alejaron riendo, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. Miró de nuevo a Esperanza y vio que temblaba, quizás de frío, quizás de miedo. Esa tarde, mientras el cielo se cubría de nubes, Mariana decidió que no iba a dejarlo solo. Se sentó a su lado, acariciándole la frente. «No escuches lo que dicen», le susurró. «Aquí no te va a pasar nada». El viento empezó a soplar más fuerte y unos truenos retumbaron en la distancia. Mariana se tapó con la manta junto al caballo, sintiendo la calidez del animal a través de la tela. Por primera vez en mucho tiempo, no le pesó el silencio del campo. Sintió que, aunque nadie más lo entendiera, en esos ojos tristes había un secreto que merecía ser cuidado. Y sin saberlo, ese simple gesto empezaba a cambiar algo dentro de ella. Y también en ese rincón olvidado del mundo. El sol ni siquiera había salido por completo cuando ya el rumor del caballo feo se paseaba de boca en boca por todo el pueblo. La primera en soltar la lengua fue doña Carmen, que al pasar por la tienda no perdió oportunidad de hacer su show frente a los demás. «Dicen que Clara recibió un espanto de regalo», dijo en voz alta, justo cuando varias vecinas hacían fila para el pan. «Y la pobre Mariana lo cuida como si fuera oro». Las risas estallaron y el chisme rodó como piedra cuesta abajo. Al mediodía, en la plaza, hasta don Fabián, el panadero, hacía bromas. «Cuidado con pasar por la casa de las Ramírez. Uno nunca sabe si ese animal raro se escapa y asusta a los niños». Para Clara, esas palabras pesaban más que una jornada entera en el cafetal. Lo sentía en la mirada curiosa de los demás, en las señas y los susurros a sus espaldas. Cada vez que iba al mercado, parecía que todo el mundo la miraba de reojo. Una tarde, mientras recogía leña, escuchó a dos hombres hablando a pocos metros. «La Clara ya ni orgullo tiene», decía uno. «Antes, por lo menos, el esposo la mantenía. Ahora recoge sobras, hasta animales desechados. Si no fuera por la hija, yo diría que ya se dio por vencida», agregó el otro. Clara apretó el puño sobre la rama seca. Tenía ganas de gritarles, de defenderse, pero solo aceleró el paso, sintiendo un calor amargo en la garganta. Cuando llegó a casa, encontró a Mariana cepillando con paciencia la crin de Esperanza. El caballo, aunque seguía flaco y torpe, ya levantaba la cabeza con más ánimo. «¿Hoy comieron bien?», preguntó Clara, dejando la leña junto a la puerta. Mariana asintió, sin dejar de acariciar al caballo. «¿Fuiste a la tienda?», insistió la madre. «Sí, mamá. Don Fabián me regaló 2 panes viejos para la cena». Clara sintió un nudo en el pecho.
Sabía que no era caridad, sino otra forma de decir pobrecitas. Tragó saliva y buscó el machete, fingiendo estar ocupada. Un rato después, llegó doña Carmen a la cerca, con esa voz falsa de preocupación que la caracterizaba. «Clara, ¿no te da miedo? Dicen que los animales enfermos traen malas energías. Mira que luego no vayan a decir que aquí hay brujería». Mariana, desde el corral, la miró desafiante. Clara, sin perder la calma, le respondió: «No somos supersticiosas, doña Carmen. Aquí solo hay trabajo y ganas de salir adelante». La vecina se encogió de hombros y siguió su camino, pero dejó flotando una risa burlona en el aire. Esa noche, en la mesa, Clara casi no probó bocado. Mariana notó el silencio, pero no preguntó. Afuera, el relincho bajo de Esperanza se colaba por la ventana como una compañía silenciosa. «Mamá, no me importa lo que digan», dijo Mariana de pronto, rompiendo la quietud. «Yo sé que este caballo no tiene la culpa de nada». Clara la miró a los ojos y por un momento quiso decirle que era cierto, que la gente siempre habla, pero solo suspiró, sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. «Solo prométeme que no te vas a dejar lastimar, Mariana, ni por las personas, ni por los sueños». Mariana asintió, con esa determinación serena que a veces asustaba y a veces daba esperanza. Cuando la noche cayó, Clara se quedó despierta, escuchando la lluvia suave sobre el techo. Sabía que a veces el desprecio de un pueblo puede ser más cruel que la pobreza, y aunque no quería admitirlo, temía que aquella burla se convirtiera en una mancha imposible de borrar para las dos. Pero también, en lo más hondo de su corazón, empezó a preguntarse si ese caballo, tan fuera de lugar, no habría llegado para enseñarles algo que aún no entendían. El sol de la mañana caía con fuerza cuando el rumor de un forastero empezó a correr entre las casas. En el pueblo, cualquier novedad se volvía motivo de charla, pero un joven con mochila grande y botas nuevas siempre llamaba la atención. Decían que venía de lejos, que era veterinario y buscaba instalarse por una temporada, tal vez más. Clara apenas le puso atención, ocupada como estaba con las habladurías y las cuentas de la semana. Pero a media tarde, cuando Mariana estaba en el corral intentando ponerle una venda improvisada a la pata mala de Esperanza, escucharon una voz diferente al otro lado de la cerca. «¿Puedo pasar?». Mariana levantó la vista. Un muchacho alto, de piel clara y pelo desordenado, estaba parado ahí, con una sonrisa tranquila y una libreta en la mano. «Soy Tomás. Acabo de llegar. Me dijeron que aquí tienen un caballo al que le vendría bien una revisada». Clara salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal y frunciendo el ceño. No estaba para visitas, y menos de desconocidos. «¿Quién le contó?», preguntó, manteniendo cierta distancia. «Bueno», Tomás se encogió de hombros. «El pueblo entero, la verdad. Y yo, donde hay animales necesitados, me meto sin permiso». Mariana soltó una risita, pero de inmediato se puso seria, esperando la reacción de su madre. Clara dudó. Miró al caballo, después a Tomás y por último a Mariana, que tenía los ojos brillosos de expectativa. «No sé si hay mucho por hacer, joven. El animal llegó así y pues, aquí no sobra nada para milagros». Tomás se agachó junto a Esperanza y empezó a observarlo con una calma rara, como si no tuviera prisa ni miedo de ensuciarse. Tocó la pata torcida, revisó los dientes y hasta escuchó el corazón del caballo apoyando la oreja en su costado. «Tiene una fractura vieja, pero puede caminar si lo cuidan». «¿Y esos ojos?», dijo mirando de reojo a Mariana. «No he visto animal con más ganas de vivir». Clara se sorprendió. Nadie había dicho algo así en días. Tomás se puso de pie, sonriendo. «Puedo conseguir unas medicinas y enseñarte a tratar la herida, si quieres». Mariana no esperó el permiso de su madre. «Sí, yo quiero aprender. Dicen que usted estudió en la ciudad, ¿no?». Tomás asintió, guardando la libreta en su mochila. «Un par de años, pero mi abuela fue la que me enseñó a curar animales con lo que hay en el campo. Aquí todo se aprovecha, ¿a poco no?». Clara miró la escena en silencio.
Había algo en ese joven, una mezcla de humildad y confianza que no la hacía sentir menos. No sabía si era la manera en que trataba al caballo o el respeto con el que miraba a Mariana, pero por primera vez en mucho tiempo bajó un poco la guardia. «Bueno, Tomás, si quiere ayudar, no le vamos a decir que no, pero le aviso que aquí no pagamos con dinero, solo con café y pan duro». Tomás rió, sincero. «Con eso me basta, y si me invitan una historia de vez en cuando, mejor». Aquel día, la tarde se volvió menos pesada. Tomás limpió la herida del caballo y le dejó unas indicaciones escritas. Mariana las memorizó con devoción, mientras Clara los observaba desde la puerta, sintiendo algo parecido a alivio y un poco de desconfianza. Cuando Tomás se despidió, prometió volver al día siguiente. Mariana le agradeció con una sonrisa que Clara no recordaba haberle visto desde hacía mucho. Ya en la cocina, Clara sirvió el café sin decir palabra. Mariana no dejaba de mirar por la ventana, como esperando que el forastero regresara de inmediato. Y aunque no lo dijeran, las dos sabían que la llegada de Tomás era el inicio de algo que iba a cambiar sus días, aunque aún no supieran cómo ni por qué. La promesa de Tomás de volver se cumplió al día siguiente, justo cuando el sol apenas tocaba el techo de zinc. Mariana ya lo esperaba en el corral, con una libreta prestada y el lápiz mordido de los nervios. Clara, en cambio, no salió a recibirlo. Desde la cocina observaba por la ventana removiendo el café sin ganas. Tomás saludó con su sonrisa de costumbre y se arrodilló junto a Esperanza, revisando la venda que Mariana había puesto la tarde anterior. «Va bien», dijo en voz baja. «Si sigues así, pronto va a caminar mejor». Mariana no podía ocultar el brillo en los ojos. «¿De verdad cree que puede sanar?». Tomás asintió, mirándola con seriedad. «A veces, lo que más ayuda a sanar es la paciencia. Y este caballo la tiene igual que tú». Mariana bajó la mirada entre apenada y orgullosa. Anotó algo rápido en la libreta. Un portazo interrumpió el momento. Clara salió al patio, el rostro tenso. «¿Mucho trabajo en la ciudad, Tomás?», preguntó sin suavidad. «¿O allá no se ocupa gente como aquí?». El joven la miró directo sin perder la calma. «Sí hay trabajo, señora Clara. Pero también hay gente sola y animales que nadie mira. Yo prefiero estar donde me necesiten». Clara cruzó los brazos, incómoda. La voz de Tomás le recordaba a alguien, una sombra vieja que no quería revivir. No podía evitar desconfiar. A los forasteros, y sobre todo a los hombres, la vida le había enseñado a no darles entrada tan fácil. Mariana percibió la tensión y buscó cambiar el tema. «Mamá, Tomás me está enseñando a preparar un ungüento con hierbas del campo. Dice que sirve para las heridas. Solo cuida que no gaste nada de lo poco que tenemos», advirtió Clara, y volvió a meterse a la casa. Tomás suspiró, mirando el suelo. «¿Siempre es así tu mamá?». Mariana sonrió apenas, como resignada. «Ha pasado por muchas cosas. Desde que mi papá se fue, ya no confía en nadie». El joven asintió en silencio, comprendiendo más de lo que decía. Se concentró en limpiar la pata del caballo, mientras Mariana lo observaba con atención. Un rato después, mientras cortaban ramas de eucalipto para el ungüento, Tomás le contó a Mariana que su familia era de un pueblo aún más pequeño y que perdió a su padre siendo niño. «A veces uno se queda con las heridas, aunque ya no sangren», le dijo, cortando una rama. «Hay dolores que no se ven, pero pesan». Mariana lo escuchó en silencio, reconociendo ese peso en la mirada de su madre. Hubo una complicidad silenciosa entre los dos, una comprensión que no necesitaba palabras. De repente, un relincho fuerte los sobresaltó. Esperanza intentó pararse sobre la pata mala y se tambaleó. Mariana corrió a sostenerlo con el corazón en la garganta. «Tranquilo, tranquilo», le susurró, abrazándolo del cuello. Tomás ayudó a acomodarlo, tocándole la frente con suavidad. «No es fácil, pero cada intento cuenta», dijo, mirando a Mariana con aprobación. Desde la ventana, Clara los vio juntos, sintiendo una punzada de celos y miedo. No era solo por su hija,
Era por todo lo que había perdido y por la posibilidad de volver a perder. Cerró la cortina y se quedó sentada en silencio, apretando la taza de café como si eso pudiera alejar los recuerdos. Cuando Tomás se fue esa tarde, prometió volver con más hierbas. Mariana lo despidió con una sonrisa agradecida. Esa noche el viento golpeó fuerte las ventanas. Clara, despierta en su cama, no podía dejar de pensar en el joven forastero, en su hija y en todas las cicatrices que la vida les había dejado. Sabía que no podía seguir viviendo solo de dudas, pero tampoco encontraba el valor para abrir del todo el corazón. Al menos, no todavía. La paz del campo no duró mucho. Apenas Tomás empezó a ir seguido a la casa y Esperanza comenzó a caminar con algo más de ánimo. El ambiente en el pueblo se volvió más pesado, como si el aire mismo se hubiera llenado de desconfianza. Doña Carmen, que siempre tenía tiempo de más y boca de sobra, fue la primera en echarle leña al fuego. Todo empezó una mañana en la tienda, mientras varias mujeres esperaban turno para comprar arroz. Doña Carmen, fingiendo discreción, bajó la voz para que todas la escucharan. Yo nada más digo que ese caballo no es normal. Mi abuela decía que los animales que llegan enfermos traen espíritus encima. Y mira nomás cómo la Mariana se la pasa hablando sola con él. Las otras se miraron, unas riendo, otras frunciendo el ceño. Dicen que hasta un forastero viene a curarlo, metió la cuchara otra vecina. ¿No será que andan haciendo cosas raras ahí en la casa de Clara? El comentario prendió la chispa. Para la tarde, ya todos decían que el caballo traía mala suerte. Un niño que se cortó jugando, una vaca que abortó en la finca vecina, hasta el gallo de don Fabián que amaneció muerto. Todo era culpa de Esperanza y de las Ramírez. Clara notó el cambio enseguida. Nadie la saludaba en la plaza, y si alguien se atrevía a mirarla, lo hacía con lástima o desconfianza. Una vecina le negó el saludo, otra se persignó al verla pasar. El ambiente se sentía helado, denso, como si todos esperaran el siguiente desastre. Un día, mientras Clara regaba las matas, doña Carmen apareció en la cerca con la cara llena de falsa preocupación. Clara, te lo digo como amiga, ten cuidado. Hay gente diciendo que tu caballo trae cosas malas. Mejor ve y pídele a un cura que bendiga tu casa. Clara la miró con cansancio. Aquí no creemos en esas cosas, doña Carmen. Y si algo malo pasa, será porque así toca, no por culpa de un animal. La vecina sonrió con malicia y se fue, dejando la semilla del miedo sembrada en la tierra. Por dentro, Clara luchaba con su propio temor. Recordaba las historias que su abuela le contaba de niña, caballos embrujados, noches en que los animales miraban con ojos de otro mundo. No creía en esas cosas, o al menos intentaba no creer. Mariana, mientras tanto, también notó el cambio. Sus amigas ya no se acercaban, y cuando la veían pasar, se tapaban la boca o susurraban. Una tarde, al llegar a casa, tiró la mochila en el suelo y se dejó caer junto a Esperanza. «No entiendo, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a lo diferente?», le murmuró al caballo acariciándole el hocico. Esa noche, el ambiente en la casa era tenso. Clara y Mariana cenaron casi en silencio. De repente, un ruido fuerte los sobresaltó. Alguien había lanzado una piedra al techo de lámina. Mariana corrió afuera, pero no vio a nadie. Clara la detuvo antes de que se alejara más. «Déjalos, hija. La gente cuando tiene miedo hace tonterías». Mariana sintió rabia, pero también algo de tristeza. No solo era el rechazo del pueblo, sino el dolor de ver cómo su madre volvía a cerrarse, temerosa de que otra vez los chismes les arruinaran la vida. Esa noche, el viento soplaba con fuerza y los grillos callaron temprano. Clara se sentó en la cama, mirando la sombra de su hija dormida, y pensó que tal vez el verdadero peligro no era el caballo, ni los rumores, sino dejarse vencer por el miedo. Afuera, Esperanza resopló suave, como si también sintiera la amenaza invisible que rondaba el hogar.
Las primeras luces del día se filtraban entre las cortinas cuando Mariana se despertó con una idea fija en la cabeza. Se puso los viejos pantalones y salió descalza al patio. El aire estaba frío y olía a leña recién encendida. Esperanza ya la esperaba, con la cabeza apoyada en la cerca, como si supiera que ese era su momento especial. Mariana llevaba un poco de avena envuelta en una servilleta y una escobeta para quitarle la tierra seca de la piel. Se acercó con cuidado, recordando las palabras de Tomás. Tienes que hablarle como si fuera tu amigo, aunque no te entienda con palabras. Buenos días, Esperanza, susurró acariciándole el cuello áspero. Hoy vamos a intentar algo diferente. ¿Te parece? El caballo movió una oreja. Atento. Mariana le mostró la avena y él, por primera vez, se la comió sin miedo, buscando su mano como si la reconociera. Ese pequeño gesto llenó a Mariana de alegría. Sentía que, poco a poco, el animal empezaba a confiar en ella. Mientras lo cepillaba, se dio cuenta de que ya no temblaba tanto. Las heridas sanaban lento, pero no eran las únicas que cicatrizaban. Ella también sentía menos peso en el pecho. Hablarle al caballo se había vuelto su refugio, una manera de escapar de los rumores y la soledad. ¿Sabes, Esperanza? A veces quisiera irme muy lejos, pero luego pienso que tal vez aquí sí hay algo para mí, le confesó en voz baja. En ese instante, escuchó a Clara llamarla desde la cocina. «Mariana, apúrate que se enfría el desayuno». «Ya voy, mamá», respondió, pero se quedó un minuto más, observando cómo el caballo la seguía con la mirada. Al volver por la tarde, Mariana se animó a sacar a Esperanza del corral. Lo llevó despacio hasta un claro entre los cafetales. Al principio, el caballo caminaba torpe, pero Mariana le hablaba suave, dándole ánimos. «Un paso más, tú puedes», lo animaba, sujetándolo firme, pero con delicadeza. De pronto, el caballo dio un pequeño trote, casi un brinco. Mariana soltó una carcajada sorprendida. Era la primera vez que lo veía moverse con esa energía. En ese momento, sintió que el miedo del animal empezaba a romperse, igual que el suyo. El ruido del trote llamó la atención de Tomás, que venía llegando por el sendero. Se detuvo sonriendo al ver la escena. «¡Eso es!», gritó desde lejos. «¿Ves lo que te decía? Con paciencia todo mejora». Mariana lo saludó con la mano, sin dejar de mirar a Esperanza, orgullosa de ese avance. Ya en la casa, Tomás y Mariana compartieron el logro con Clara, que escuchaba en silencio mientras pelaba papas. «Parece que ese caballo sí tenía ganas de quedarse», admitió Clara casi en un suspiro. «Es por Mariana», dijo Tomás. «Nadie mejora solo. Siempre hace falta alguien que crea en uno». Clara no dijo nada, pero en su mirada se asomó un brillo de alivio. La conexión entre su hija y el animal le daba esperanza, aunque aún le costara admitirlo. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en murmullos y supersticiones, en la pequeña finca de las Ramírez se respiraba algo distinto. Entre Mariana y Esperanza había nacido un lazo que ya no se rompía con palabras ajenas ni con miradas malintencionadas. Era un lazo silencioso, pero firme, como los primeros hilos de una historia que apenas comenzaba a tejerse. El día de feria siempre tenía algo de caos y esperanza mezclados en el aire. Clara se levantó antes del alba, preparó las canastas con plátanos, huevos y el poco café tostado que le quedaba y se fue caminando rumbo al pueblo. Mariana la ayudó a cargar las cosas hasta la vereda y antes de regresar le pidió que le llevara una cinta azul para el cabello. Clara prometió buscarla, sabiendo que no le alcanzaría el dinero, pero no tuvo valor para decírselo. El camino a la plaza olía a pan recién horneado y a humo de leña. Al llegar, Clara puso su puesto junto al de don Fabián y empezó a acomodar sus productos. Apenas había abierto la boca para saludar, notó que varias mujeres ya la miraban de reojo. Susurraban, se tapaban la boca y una hasta la señaló con la cabeza. «Dicen que su hija se pasa el día hablando con el caballo feo», susurró una mujer a otra, creyendo que Clara no escuchaba.
que ya hasta el veterinario la visita todos los días. Seguro están haciendo brujerías. Por eso ese animal no se muere, respondió la otra con tono de escándalo fingido. Clara sintió un calor en el rostro, una mezcla de rabia y vergüenza. Quiso decirles algo, pero se mordió la lengua. Sabía que en el pueblo todo se exageraba, pero oír su apellido en boca de todos dolía más de lo que esperaba. Una clienta habitual se acercó a mirar los huevos. Clara la saludó con una sonrisa forzada, pero la mujer apenas levantó la cabeza. «¿Cómo sigue tu hija?», preguntó fingiendo amabilidad. «Bien, gracias a Dios», respondió Clara. La mujer asintió, pero no compró nada. Solo dejó su desconfianza flotando en el aire. Mientras atendía el puesto, escuchó que un grupo de jóvenes reían a carcajadas. «¿Ya vieron que Mariana quiere que ese caballo corra en la feria de agosto?», gritó uno. «Si apenas camina, seguro va a dar más risa que miedo», contestó otro, imitando el relincho de Esperanza. Clara apretó los dientes. Cada palabra era como una piedra más en la espalda. Por un momento deseó regresar a casa y olvidarse de todo, incluso de ese caballo que tanto trabajo y angustia le estaba costando. La feria siguió, pero el ánimo se le fue apagando. Apenas vendió la mitad de los productos y la cinta azul tuvo que dejarla en el mostrador, contando las monedas una y otra vez, sin que alcanzara. De regreso a casa, el camino se sintió más largo que nunca. Los pasos le pesaban, la cabeza le daba vueltas. Se preguntaba si no había cometido un error al permitir que Mariana se encariñara tanto con Esperanza, si al final los rumores y las malas caras acabarían por aislarlas más de lo que ya estaban. Al llegar a la finca, Mariana salió corriendo a recibirla, con el rostro iluminado. «Mamá, hoy Esperanza se dejó cepillar los cascos. Tomás dice que va muy bien». Clara solo pudo forzar una sonrisa, sintiendo el peso de las palabras del pueblo en el pecho. «Me alegro, hija», dijo, entregándole el pequeño paquete de pan duro que había podido comprar. «Me alegro mucho». Por dentro la duda crecía. ¿Y si los demás tenían razón? ¿Y si todo este esfuerzo solo las alejaba más de la vida sencilla y tranquila que siempre había querido para Mariana? Mientras la tarde caía sobre los cafetales, Clara se quedó sentada junto a la ventana, mirando a su hija y al caballo jugar bajo el último sol. No podía evitar preguntarse si alguna vez todo volvería a ser como antes, o si lo que estaban viviendo solo era el principio de algo mucho más grande y peligroso. La tarde cayó pesada y húmeda, como si el cielo mismo anduviera cargando recuerdos. Clara, buscando distraerse, decidió arreglar el viejo armario que tenía años sin tocar en el cuarto de su esposo. Mariana estaba afuera con Esperanza, riendo por alguna ocurrencia de Tomás. Ese sonido feliz, por alguna razón, la hizo sentir más sola que nunca. Sacó la ropa doblada, camisas gastadas, un par de botas que ya no servían ni para espantar ratones. Fue entonces cuando encontró la caja de madera donde su esposo guardaba papeles y cosas que nadie más debía ver. Dudó un momento, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Abrió la caja y entre recibos viejos y fotos en sepia apareció una carta arrugada, con su nombre escrito en la portada, pero jamás sellada ni enviada. El corazón le dio un vuelco. Se sentó en la cama, la luz del atardecer tiñendo de naranja el papel, y leyó con las manos temblorosas. «Clara, no sé cómo pedir perdón por irme sin despedirme. A veces uno huye porque cree que allá afuera hay respuestas. Pero el silencio pesa igual donde sea. Si pudiera volver el tiempo, te abrazaría más fuerte y no te dejaría sola con tanto peso. Cuida a Mariana y no dejes que la amargura te cambie. Algún día, ojalá puedas entenderme». Clara no supo si reírse o llorar. Leyó la carta 2 veces más, buscando en esas líneas el rostro de ese hombre que una vez amó, el mismo que la dejó a medias, con una hija pequeña y 1000 preguntas sin respuesta. Afuera, la risa de Mariana se mezclaba con el relincho suave de Esperanza. Por un instante Clara sintió rabia.
Rabia por el abandono, por el miedo que aún la mordía cuando pensaba en abrirse a los demás, por la fuerza que había tenido que sacar de donde no tenía. Guardó la carta de nuevo en la caja, pero ya no en el fondo. La dejó arriba, bien a la vista. Se recostó en la cama y cerró los ojos, dejando que el recuerdo de su esposo la atravesara sin resistencia. Sabía que era inútil odiarlo. Al final, el silencio que él había dejado era el mismo que a veces ella le regalaba a Mariana, sin querer. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Mariana asomó la cabeza, los cachetes llenos de tierra y una sonrisa enorme. «Mamá, Tomás dice que mañana podríamos sacar a Esperanza más lejos, a ver si se anima a caminar hasta el río. ¿Puedo?» Clara se levantó rápido, limpiándose los ojos antes de responder. «Claro que sí, hija, solo ten cuidado». «¿Sí?» Mariana asintió y salió corriendo. Clara la vio desaparecer por el pasillo, sintiendo que algo dentro de ella también se iba, como si la carta le hubiera robado una parte del peso que cargaba. Se asomó a la ventana. El sol ya se había escondido y una brisa fresca entró al cuarto. Clara respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez ya era hora de dejar atrás los reproches y que lo que tenía frente a ella, su hija, el caballo, la vida misma, era lo único real. Al cerrar la ventana, juró en silencio que haría el intento de no vivir más desde la herida, sino desde la esperanza, aunque no supiera bien cómo empezar. Afuera, el campo callaba, pero en su pecho un nuevo rumor comenzaba a abrirse paso. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que te importa puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué harías si de pronto el agua lo arrasa todo y la única esperanza se esfuma sin dejar rastro? Nadie estaba preparado para lo que esa noche traía, y mucho menos Clara, que vería cómo, en cuestión de horas, la vida puede cambiar para siempre. La lluvia empezó como cualquier otra tarde de verano, con gotas gruesas cayendo sobre el techo de lámina. Pero esa noche el viento traía algo más que agua, un rugido sordo que iba creciendo, retumbando en las montañas, colándose por cada rendija de la casa. Clara apuraba a Mariana mientras recogían lo poco que había afuera. «Métete ya, hija, esa nube viene negra, negra», gritó levantando las ollas y la leña seca. «Voy, mamá, ya casi termino con el corral», respondió Mariana peleando con una cuerda que se le atoraba en las manos. Un relámpago iluminó la finca y por un instante todo pareció quedarse en pausa. La silueta de Esperanza moviéndose inquieto, el café cayendo del cielo como si no tuviera fin, y el aire cargado de una electricidad que hacía que hasta los perros aullaran. De un momento a otro, la lluvia se volvió diluvio. El agua corría por los surcos como un río bravo, metiéndose bajo la puerta y empapando la sala. Clara tapó la ventana con una cobija vieja, pero el viento la arrancó de golpe. Los truenos sacudían las paredes, todo vibraba. «Mariana, aquí adentro ya». Clara la agarró del brazo y cerró la puerta con todas sus fuerzas. Dentro de la casa, la luz parpadeó y luego se apagó. Solo el rumor del agua y el golpeteo de las ramas en el techo llenaban el silencio. Clara se abrazó a su hija, temblando más de miedo que de frío. Un trueno más fuerte que todos hizo crujir la casa. El caballo relinchó con fuerza desde el corral. «¿Escuchaste? Es Esperanza». Mariana trató de asomarse, pero Clara la detuvo. «No, hija, no salgas, es peligroso». Pero la desesperación se apoderó de ambas cuando, entre un destello y otro, vieron la puerta del corral abierta de par en par, la cuerda reventada y al animal corriendo hacia la oscuridad del monte. Por un instante, todo quedó en silencio. Solo el sonido del agua subiendo y subiendo. Mariana intentó soltarse. «Tengo que buscarlo, mamá». «¿Se va a perder? ¡Se va a morir allá afuera!». Clara la abrazó con fuerza. «No, Mariana, no, ahora no. Esperamos a que pase lo peor, ¿sí?». Las palabras chocaban con la angustia de la muchacha. Los minutos parecieron horas y cada uno traía más temor.
Afuera, la tormenta no daba tregua. Los relámpagos hacían sombras monstruosas en las paredes y el miedo se sentía como una soga apretando el pecho. Por fin, la lluvia comenzó a ceder, pero la casa estaba empapada, con el techo goteando y el piso convertido en un lodazal. Mariana corrió al corral apenas pudo abrir la puerta, sin importar el barro ni la ropa empapada. ¡Esperanza! ¡Esperanza!, gritaba con la voz ronca. Clara la seguía con el corazón en la mano, temiendo encontrar solo huellas borradas por el agua. No había ni rastro del caballo. El corral estaba vacío y el sendero desaparecía entre charcos y ramas caídas. Mariana, empapada, cayó de rodillas. «No puede ser, mamá, no puede ser», murmuraba, con la desesperación en la cara. Clara se arrodilló a su lado y la abrazó, temblando las dos, sintiendo que la tormenta no solo había arrasado con la finca, sino también con la poca calma que les quedaba. El sol asomó apenas entre las nubes pesadas a la mañana siguiente. Todo olía a humedad y madera podrida. El corral, el campo, la casa, parecía que la tormenta había querido borrar hasta el último rastro de lo que antes era suyo. Clara se sentó en el escalón, mirando cómo Mariana, en silencio, revisaba una y otra vez los alrededores, llamando al caballo. «Hija, ven, desayuna algo», suplicó. «No sabemos si se fue muy lejos. A lo mejor con suerte regresa solo». Mariana negó con la cabeza sin decir palabra, sus ojos rojos, las manos embarradas, el cabello pegado a la cara. En ese momento no era una niña, sino alguien mayor, alguien que entendía de pérdidas. La noticia del caballo perdido se regó en el pueblo como pólvora mojada. Unos dijeron que la tormenta se lo había llevado hasta el río, otros que seguro andaba en los potreros, asustado, y los más supersticiosos murmuraron que tal vez nunca debió quedarse, que todo lo malo empezó cuando ese animal llegó. Tomás llegó en la tarde, con el rostro serio y los pantalones llenos de lodo. «Fui hasta la quebrada», dijo quitándose el sombrero. «No hay señales, pero vamos a seguir buscando». Clara agradeció sin voz. Mariana, con la esperanza rota, se aferró al recuerdo de los días buenos. Y en ese silencio, entre paredes mojadas y ventanas rotas, madre e hija supieron que la tormenta apenas había comenzado para ellas. Y mientras el día caía, nadie podía dejar de preguntarse, ¿y si Esperanza no regresa? ¿Qué pasa con las cosas que se pierden bajo la lluvia? ¿Qué queda cuando la tormenta arranca lo poco que tenías y te deja solo con la pregunta de si algún día el sol volverá a salir en tu vida? El cielo apenas clareaba cuando Mariana se levantó sin hacer ruido, con el pantalón manchado de lodo y los ojos hinchados de no dormir. Clara, medio despierta en la mecedora, intentó detenerla. «Hija, por favor, todavía es peligroso, espera a que llegue Tomás». «No, mamá, si Esperanza está herido, necesita que lo encuentre ya», respondió Mariana, cruzando la puerta con decisión. El campo seguía anegado, y los charcos brillaban como espejos sucios entre el cafetal. Mariana avanzó a paso firme, gritando cada tanto el nombre del caballo. El eco era la única respuesta. Entre ramas caídas y lodo resbaloso, sus pies se hundían, pero el corazón la empujaba más lejos. Al llegar a la quebrada, Mariana se detuvo a escuchar. Nada, solo el sonido del agua bajando con furia. En un descuido, un pie quedó atorado en el barro blando. Tiró con fuerza, pero el lodo se tragó la bota hasta el tobillo. «No puede ser», jadeó, intentando soltarse. El miedo la apretó de golpe cuando sintió cómo la otra pierna se hundía también. La corriente de la quebrada subía lento, pero seguro. Miró alrededor buscando una rama, una piedra firme, cualquier cosa para salir de ahí. El viento trajo un relincho agudo, lejano. Mariana gritó con toda la voz que le quedaba. «¡Esperanza!». El silencio fue devuelto como bofetada. Un momento después, otro relincho, más cerca. Mariana giró el rostro y, entre la bruma del amanecer, vio la silueta de Esperanza cruzando entre los cafetales.
El caballo, sucio y mojado, venía directo hacia ella, moviéndose con más fuerza de la que Mariana creía posible. ¡Aquí!, sollozó al borde del pánico. El animal se acercó y, sin dudar, metió las patas delanteras en el lodo, estirando el cuello. Mariana, con esfuerzo, se sostuvo de la crin. El caballo no retrocedió. Al contrario, empujó con la cabeza como pidiéndole que no se soltara. Con un último jalón, Mariana logró sacar primero una pierna, luego la otra. Se abrazó al cuello del caballo, temblando, empapada de sudor y barro. Sintió la respiración de esperanza sobre su cabello caliente y viva. De pronto, una rama crujió. Al fondo del cafetal, Tomás apareció corriendo, la camisa pegada al cuerpo por el sudor y el susto. «Mariana, ¿estás bien?», gritó, acercándose de un salto. «Estoy bien, gracias a Esperanza». Tomás la ayudó a levantarse y juntos caminaron despacio de vuelta a la finca. El caballo los guiaba, pisando con firmeza, sin volver la vista atrás. Cuando llegaron a casa, Clara los esperaba en la entrada, los ojos rojos y las manos crispadas de tanto rezar. «Gracias a Dios», susurró, abrazando a su hija con tanta fuerza que por un momento ninguna quiso soltarse. Mariana, aún temblando, le contó cómo el caballo la había encontrado. Clara miró a Esperanza, como si lo viera por primera vez. No solo era un animal flaco y golpeado por la vida, sino un verdadero milagro andante. «Ese caballo tiene ángel, hija», dijo Clara con la voz entrecortada. Tomás se quedó en silencio, admirando la escena. Por un momento, todo el dolor y el miedo de la noche anterior se desvanecieron. Lo único que importaba era que, de algún modo, Esperanza había regresado justo cuando más lo necesitaban. Al caer la tarde, Mariana se quedó junto al corral, mirando a su caballo. Le habló en voz baja, acariciándole el lomo, prometiéndole que nunca más lo dejaría solo. Por primera vez desde que llegó a sus vidas, Esperanza alzó la cabeza y relinchó fuerte, como si le respondiera con su propia promesa. Clara, desde la puerta, los vio y sintió que algo se acomodaba en su pecho. Tal vez, pensó, ese caballo había llegado para mostrarles lo que era la fe, no en milagros lejanos, sino en la fuerza que uno encuentra en los peores momentos. La tormenta había dejado cicatrices en la tierra y en el alma, pero esa tarde, en medio del lodo y el cansancio, algo nuevo brotaba entre las Ramírez. Un lazo indestructible, nacido del miedo y la esperanza, listo para enfrentar lo que viniera después. En la plaza, la noticia corrió rápido. Mariana había sido rescatada por el mismísimo caballo feo. Nadie lo podía creer, pero ahí estaban los testigos. Tomás, empapado y todavía con lodo hasta los codos, y la propia Mariana, con el cabello enredado y la mirada llena de algo nuevo, difícil de explicar. Esa misma mañana, mientras el sol aún luchaba por secar los charcos, Clara caminó con su hija y Esperanza hacia la tienda del pueblo. No lo pensó mucho. Sentía que algo tenía que cambiar y que esconderse ya no servía de nada. Cuando cruzaron la plaza, la gente se quedó mirándolas. Esta vez sin burlas, sin chismes. Un niño pequeño, hijo de don Fabián, fue el primero en acercarse. Tiró del pantalón de su mamá y, con la voz apenas audible, preguntó: ¿Ese es el caballo que salvó a Mariana? La mujer asintió, sin poder ocultar el asombro. Clara se detuvo sintiendo el corazón latirle fuerte. Mariana bajó la mirada, pero Esperanza levantó la cabeza, imponente pese a su aspecto. ¿Puedo tocarlo?, se animó el niño estirando la mano. Clara dudó un segundo, pero asintió. El niño acarició al caballo, y de pronto más niños se acercaron, rodeando al animal como si fuera un héroe de feria. Los adultos, al ver la escena, comenzaron a murmurar entre ellos, esta vez sin el veneno habitual. La voz de doña Carmen cortó el aire. «Pues sí que tiene ángel ese caballo, nunca vi un animal tan noble». El comentario, inesperado viniendo de ella, dejó a todos en silencio. Don Fabián aprovechó para añadir: algunos decían que era de mala suerte,
pero si pudo salvar a Mariana, merece quedarse. La multitud, que días antes había señalado y cuchicheado, ahora comenzaba a cambiar el tono. Una vecina se acercó y ofreció un poco de salvado para el caballo. Otra preguntó si Mariana necesitaba ropa seca. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no sintió vergüenza, sino un orgullo que le apretó el pecho. Se giró hacia su hija y la abrazó, sin palabras, pero con toda la fuerza del mundo. Mariana la miró sorprendida. En ese abrazo, sintió que todo el miedo, todo el dolor de los últimos meses, empezaba a desvanecerse. Esa tarde, de regreso a casa, Tomás se detuvo en la entrada y miró a ambas con una sonrisa franca. ¿Ven lo que puede cambiar un día?, dijo recargado en la cerca. Mariana respondió con una risa tímida. Clara le agradeció con la mirada, comprendiendo al fin que el pueblo podía ser cruel, pero también tenía la capacidad de reconocer el valor cuando se presentaba frente a sus narices. Al cerrar la puerta, la casa ya no se sentía tan sola. La lluvia había dejado su marca, pero en los ojos de Mariana y en el relincho sereno de esperanza, había una luz nueva. Por la noche, mientras cenaban pan duro y café, Clara se permitió algo raro: hablar del futuro. Mañana, si quieres, podemos llevar a Esperanza al río. Dicen que el agua limpia el miedo y cura las heridas. Mariana asintió con los ojos brillosos. El silencio entre ellas ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de promesas, de risas que asomaban, de historias por venir. Antes de dormir, Clara se sentó junto a la ventana y miró a su hija dormir, abrazada a una manta vieja. Pensó en todo lo que habían pasado: el abandono, el chisme, la tormenta, el miedo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaban solas. Esa noche el pueblo entero habló de la hazaña del caballo feo. Hubo quien juró que era milagro, quien creyó ver la mano de Dios y quien simplemente aceptó que a veces la vida da segundas oportunidades en los cuerpos y almas menos esperados. Para Clara, el silencio se había roto. Lo que antes era motivo de vergüenza, ahora era orgullo. Y mientras Esperanza dormía tranquilo en el corral, la esperanza, esa palabra que parecía ajena, volvió a instalarse en la pequeña casa de las Ramírez, lista para quedarse. El rumor de que Esperanza había salvado a Mariana no tardó en convertirse en leyenda local. Donde antes decían el caballo feo, ahora lo llamaban el caballo valiente. En cada esquina del pueblo, la historia crecía. Unos juraban que había atravesado la tormenta guiado por algo superior. Otros, que era más inteligente que muchos cristianos. Ese animal sí sabe lo que es querer, comentaba don Fabián mientras repartía pan. Ya quisieran muchos tener el corazón de Esperanza. En la plaza, los niños jugaban a rescatarse unos a otros, imitando el relincho y las carreras del caballo. Y en las casas, las miradas hacia Clara y Mariana cambiaron. Ya no eran motivo de burla, sino de respeto. Tomás, viendo el cambio de ánimo y queriendo aprovechar el momento, tuvo una idea. Se paró en medio de la plaza un lunes por la mañana y con voz clara anunció: «Este sábado vamos a hacer una revisión gratuita para los animales del pueblo. Si Esperanza pudo sanar, cualquier animal puede mejorar. Todos están invitados». La noticia corrió de boca en boca. Al principio hubo desconfianza, pero la curiosidad y la admiración por el caballo pudieron más. La gente empezó a apuntarse, hasta los más escépticos. Para Tomás era una oportunidad de ayudar y demostrar que la compasión siempre tiene un efecto multiplicador. Clara, aunque tímida, aceptó ayudar. Mariana se emocionó tanto que empezó a hacer pequeños afiches con dibujos de esperanza para colgar en la tienda y en la iglesia. Ver su caballo convertido en símbolo del pueblo le daba una alegría nueva, distinta a cualquier otra. El sábado llegó más rápido de lo esperado. Desde temprano, el aire olía a nervios y a hierbas recién cortadas. Clara y Mariana prepararon agua fresca y tortillas para quienes llegaran con sus animales. Tomás
Instaló una mesa improvisada bajo un árbol y con su botiquín y sus manos firmes se preparó para recibir a todos. La primera en llegar fue doña Carmen, trayendo a su gallina preferida bajo el brazo. «Vengo porque si ese caballo curó a Mariana, tal vez usted pueda salvar a mi Clotilde», dijo sin perder la dignidad. Tomás revisó a la gallina, le puso una pomada y le dio indicaciones para alimentarla mejor. Pronto llegaron más. Perros con pulgas, burros cojos, gatos flacos y hasta un chivo terco. Cada quien contaba su historia y, de paso, preguntaba por Esperanza. El caballo, por su parte, observaba todo desde el corral. Ya no tenía miedo a las miradas ni a los ruidos. Mariana lo cepillaba mientras los niños se acercaban a darle zanahorias y a acariciar su pelaje áspero. En medio del ajetreo, ocurrió algo inesperado. Un niño de familia forastera, tímido y callado, se acercó con un cachorro en brazos. «Señor Tomás, mi perro no quiere comer. ¿Cree que se puede curar?» Tomás lo examinó y, con la ayuda de Mariana, le preparó un remedio de hierbas. «Hay que tener paciencia. A veces solo necesitan cariño», le explicó sonriendo. El niño asintió, pero al irse, se detuvo frente a Esperanza. Se quedó viéndolo largo rato y de repente se acercó y le susurró algo al oído. Nadie supo qué dijo, pero el caballo relinchó suave y bajó la cabeza, como bendiciendo al niño antes de que se marchara. Al caer la tarde, la plaza era otra. Animales descansando a la sombra, niños jugando y adultos conversando con menos desconfianza. Tomás, cansado pero contento, se acercó a Clara y Mariana. «Hoy no solo curamos animales, hoy curamos algo más difícil, el miedo y el rencor», dijo sirviéndose un vaso de agua. Clara miró a su hija que reía junto a Esperanza y sintió el pecho ligero. Por fin entendía que lo importante no era la apariencia ni el pasado, sino lo que uno hace con lo que le toca. Mariana abrazó a su caballo y por primera vez lo sintió realmente suyo. Esperanza ya no era el animal despreciado, ahora era el caballo del pueblo, el símbolo de que todos pueden renacer aunque nadie lo espere. Esa noche, cuando la luna se asomó entre los cerros, Clara salió al patio y miró el cielo. El pueblo se había transformado y con él su propia vida. Pensó en su esposo, en la carta, en las heridas que aún dolían, pero ahora sabía que la esperanza nunca llega de la forma en que uno la imagina. Y a veces toma la forma de un caballo flaco y terco, capaz de enseñarle a todo un pueblo que la fuerza verdadera nace en los momentos más oscuros. La tarde caía suave sobre el valle y en la casa de las Ramírez el aire olía a maíz recién cocido. Mariana, entre risas y preguntas, insistía en que Tomás debía quedarse a cenar esa noche. Al principio, Clara dudó. No recordaba cuándo fue la última vez que un hombre se sentó en su mesa desde que su esposo se fue. Pero algo en la mirada de Tomás, honesta, paciente, la hizo asentir, aunque con cierto recelo. «No es gran cosa, Tomás, pero está hecho con cariño», dijo Clara mientras servía una olla de caldo humeante. Tomás sonrió, agradecido. Se sentó frente a Clara y Mariana en la mesa de madera vieja, esa que había resistido tantas lluvias y tantas penas. Por un momento, todos callaron, como si el simple hecho de compartir la comida ya fuera un acto valiente. La conversación empezó ligera, con Mariana contando las aventuras del día, exagerando los detalles de la feria y de los animales que Tomás había atendido. Tomás se reía y hasta Clara dejó escapar una sonrisa cuando Mariana imitó el relincho de Esperanza delante de todos. Poco a poco, la charla se tornó más íntima. Tomás contó que su papá murió joven y que su mamá había sacado adelante la casa sola. Aprendió de ella no solo el amor por los animales, sino la importancia de seguir adelante aunque el mundo se pusiera en contra. «A veces siento que pertenezco más a los caminos que a las personas», confesó Tomás, mirando el fuego de la estufa. «Pero cuando uno encuentra un lugar donde puede ayudar, ahí es donde debe quedarse». Clara
lo escuchó en silencio. Por dentro, sentía que esas palabras le hablaban directo al corazón. La soledad, ese silencio que a veces era escudo y otras veces castigo, parecía menos pesada en compañía de esas voces sinceras. En un momento, la conversación tocó los miedos. Mariana, atrevida, preguntó en voz baja: ¿A usted qué le da miedo, Tomás? Tomás lo pensó un momento antes de responder. Me da miedo no intentar, dejar pasar la vida esperando algo perfecto y perder lo bueno que hay en el camino. Clara bajó la mirada, sintiendo la verdad de esas palabras. Recordó la carta de su esposo, el miedo de abrir la puerta a alguien más, el terror a sufrir otra pérdida. Pero ahí, frente al calor de la cocina y el aroma de tortillas, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, merecía otra oportunidad. Tomás, notando el silencio de Clara, le sonrió con gentileza. ¿Y usted, Clara, qué sueña? La pregunta la sorprendió. Hacía años que nadie le preguntaba por sus sueños. Se tomó un momento antes de responder. Sueño con que Mariana sea feliz, con que esta casa vuelva a llenarse de risas y... hizo una pausa mirando la llama de la estufa. Y sueño con escribir las historias que mi abuela me contaba, para que no se pierdan. Mariana la miró con asombro. No sabía eso, mamá. Clara le devolvió una sonrisa tímida, como pidiendo perdón por no haberlo contado antes. La noche avanzó y la charla siguió, ligera a veces, profunda otras. Tomás habló de sus ganas de abrir un pequeño consultorio en el pueblo, de enseñar a los niños a cuidar a los animales. Mariana, entusiasmada, propuso que esperanza fuera el emblema, el símbolo de todo lo que habían aprendido juntos. Cuando la cena terminó, Tomás se despidió con un apretón de manos firme y una promesa. Gracias por abrirme la puerta de su casa. No saben lo mucho que significa para mí. Clara sintió el corazón temblar. No sabía si era miedo o esperanza, pero supo que, después de esa noche, algo se había movido adentro. Mientras recogía la mesa, Mariana la abrazó por la espalda. Mamá, ¿tú crees que si uno deja entrar a la gente la vida puede cambiar? Clara la miró, acariciándole el cabello. Creo que sí, hija, pero hay que tener valor. Y tú ya me lo enseñaste. Esa noche Clara salió al patio y miró las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo le dio las gracias al cielo, no por lo que perdió, sino por lo que había encontrado sin buscarlo. Y supo que a veces compartir una mesa es abrir la puerta a una nueva vida. El director de la secundaria anunció que esa semana habría una asamblea especial. Queremos escuchar historias del pueblo, de sus familias, de lo que han aprendido fuera de los libros, dijo. Mariana escuchó el anuncio desde el fondo del salón, con las manos sudorosas y el corazón en la garganta. Nunca le gustó hablar en público, menos desde que empezó todo el asunto del caballo feo. Pero esa tarde, la profesora la buscó en el recreo. Mariana, sé que tienes algo importante que contar. ¿Por qué no te animas a hablar? Mariana bajó la cabeza, insegura, pero en su pecho algo vibró distinto. Pensó en esperanza, en la tormenta, en los días oscuros y en los que habían venido después. Esa noche, en la mesa soltó la idea casi sin querer. Mamá, la profe quiere que hable en la asamblea. ¿Tú crees que pueda? Clara la miró con un brillo de orgullo en los ojos. Yo sé que puedes. Nadie conoce tu historia mejor que tú. El día llegó. El patio de la escuela estaba lleno de alumnos, maestros y hasta algunos padres curiosos. Mariana sentía las piernas flojas, pero la voz de Clara la acompañaba en la cabeza. Cuando la llamaron, caminó hasta el micrófono, viendo entre la multitud algunas caras conocidas y otras que antes la habían hecho sentir menos. Al principio, la voz le tembló. Yo quiero contarles de un caballo que nadie quiso y de cómo cambió mi vida. El silencio fue inmediato. Algunos compañeros intercambiaron miradas. Mariana respiró hondo y poco a poco las palabras empezaron a fluir. Contó del día que llegó esperanza, de las burlas, de las noches de miedo y soledad. Relató cómo se sentía invisible,
como si nadie pudiera ver más allá de su apellido y de las habladurías. Habló de la tormenta, del miedo de perderlo todo, de la desesperación y del milagro de la mañana en que el caballo regresó por ella. Un murmullo recorrió el patio. Nadie se atrevía a interrumpirla. Aprendí que a veces lo que parece una carga es una oportunidad, que el miedo se vence poco a poco y que uno no está solo mientras haya alguien dispuesto a creer. Por eso, aunque digan que Esperanza es un caballo feo, para mí es el amigo más valiente que he tenido. Un aplauso espontáneo rompió el silencio. Primero tímido, después fuerte, hasta llenar el patio entero. Mariana miró a su profesora, que le sonreía orgullosa. Vio a Clara al fondo, con lágrimas en los ojos y la cabeza en alto. Después de la asamblea, varias alumnas se acercaron. Una de ellas, que casi nunca hablaba, le dijo: «Gracias, Mariana. Yo también sentía que no encajaba. Ahora quiero intentar algo diferente». Otra, con la voz quebrada, confesó: «Mi papá siempre dice que no sirvo para nada. Pero hoy entendí que no debo creer todo lo que la gente dice». Mariana sintió una emoción nueva, como si se hubiera quitado un peso de encima. Tomás la esperaba en la salida, y al verla le levantó el pulgar. «Sabía que tenías voz, Mariana. Solo faltaba que el pueblo la escuchara». Esa tarde, al volver a casa, Clara preparó una comida especial. En la mesa, la risa de Mariana llenó cada rincón. Ya no era la niña tímida, sino una joven que había aprendido a nombrar su historia. Al caer la noche, Mariana se sentó junto a Esperanza, bajo la luz suave de la luna. «¿Viste lo que hicimos, amigo? Ya no somos invisibles», le susurró, acariciándole la crin. El caballo movió la cabeza como si entendiera, y aunque nadie más pudo escuchar, en ese instante nació una promesa silenciosa: nunca más callar, nunca más dejar que el miedo dictara el rumbo de su vida. En el horizonte, el pueblo parecía diferente, y mientras la brisa traía el rumor de nuevas historias, Mariana supo que lo más difícil ya había pasado. Se había atrevido a alzarse y no pensaba dar un paso atrás. El último aguacero del año cayó fuerte sobre el pueblo, pero en la casa de las Ramírez el ambiente era distinto. Clara se levantó temprano y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la rutina. Mientras preparaba café, escuchó a Mariana tararear una canción antigua en el patio, con Esperanza paseando tranquilo a su lado. La casa se llenaba de un ritmo nuevo. Esa mañana, Clara se detuvo frente a su reflejo en el vidrio empañado de la cocina. Vio a una mujer cansada, pero con el rostro menos duro, como si las arrugas ahora sirvieran para guardar sonrisas en vez de preocupaciones. Recordó la carta de su esposo, la valentía de Mariana y el aplauso de la escuela. De pronto, una idea se coló en su cabeza, tan atrevida que la hizo reír sola. «No, Mariana, ven», llamó Clara cuando la muchacha entró con las botas mojadas. «Siéntate, necesito hablar contigo». Mariana obedeció, un poco inquieta. «¿Todo bien, mamá?» «Sí, hija. Solo que he estado pensando, ¿y si hacemos algo diferente? ¿Y si, en vez de esperar que la suerte cambie, la cambiamos nosotras?» Mariana la miró sorprendida. Clara le contó su plan. Empezarían un pequeño emprendimiento vendiendo productos del campo: mermeladas, pan de maíz, jabones de hierbas, y además, Clara se animaría a escribir cuentos para niños, usando historias del pueblo, de la abuela y, claro, de Esperanza. Por un momento el silencio reinó, hasta que Mariana sonrió de oreja a oreja. «¿De verdad, mamá? Vamos a vender cuentos y cosas hechas en casa». «Claro. Si tu caballo se pudo ganar el respeto de todos, nosotras podemos ganarnos el pan haciendo lo que amamos». La emoción se desbordó en la cocina. Mariana corrió a buscar un cuaderno para anotar ideas y bocetos. Empezaron a planear los productos, los cuentos, los nombres. Clara se animó a leerle a Mariana el primer cuento, una historia sobre una niña y un caballo que no encajaban, pero que juntos descubrían el valor de ser diferentes. «Ese cuento va a gustar mucho», dijo Mariana con los ojos brillosos.
Y podemos ponerle esperanza a la colección. Mientras tanto, Tomás apareció para revisar al caballo. Escuchó el proyecto y ofreció su ayuda para preparar carteles, distribuir los productos y hasta invitar a los niños del pueblo a escuchar los cuentos los sábados en la tarde. Al poco tiempo, el pequeño puesto de Clara y Mariana se volvió una novedad en la feria local. Las primeras ventas fueron modestas, un par de frascos de mermelada y algunos jabones perfumados. Pero lo que realmente atrajo a la gente fueron las tardes de cuentos. Los niños, que antes se burlaban, ahora se sentaban en círculo para escuchar cómo Clara daba vida a sus palabras, mientras Mariana mostraba dibujos hechos a mano. El primer sábado, la plaza estuvo llena de curiosos. Una niña preguntó si esperanza era de verdad, y Clara respondió: tan real como el valor que todos llevamos dentro, aunque a veces no lo veamos. Los padres, conmovidos, comenzaron a encargar productos para llevar a casa. Pronto, el pequeño emprendimiento ya no era solo un negocio. Se volvió un punto de encuentro para el pueblo, un espacio donde los prejuicios se desvanecían entre risas, cuentos y aromas dulces. En casa, por las noches, Clara y Mariana trabajaban juntas, revisando recetas, escribiendo cuentos y diseñando etiquetas. La relación entre ellas se fortalecía, ya no desde la necesidad ni el miedo, sino desde la complicidad y la esperanza. Una noche, mientras empacaban los últimos productos para la feria, Mariana se detuvo y abrazó a su mamá. «Nunca pensé que un caballo feo pudiera darnos tanto, mamá». Clara rió, apretándola fuerte. «No fue el caballo, hija. Fue que aprendimos a ver con otros ojos. El mundo cambia cuando uno cambia por dentro». Al final de esa semana, Clara dejó la carta de su esposo sobre la mesa junto a los nuevos cuentos escritos a mano. Miró a su hija dormida, cansada pero feliz, y entendió que la vida siempre ofrece otra oportunidad, pero hay que atreverse a tomarla. Ahora, su historia y la de Mariana ya no eran solo de dolor o soledad. Eran una invitación abierta a que otros también se atrevieran a empezar de nuevo, con las manos llenas de esperanza. Las semanas pasaron, y la vida en la casa de las Ramírez se llenó de movimiento y voces nuevas. El pequeño negocio de Clara y Mariana ya no era un secreto. Cada sábado, los productos artesanales volaban de la mesa. La mermelada de guayaba, los jabones de albahaca, el pan de maíz calientito que perfumaba toda la plaza. Pero lo más bonito era ver a los niños haciendo fila para escuchar los cuentos de Clara y para ver a Esperanza, que ahora tenía más brillo en el pelo y hasta cierta elegancia cuando caminaba entre la gente. Un día, mientras Clara acomodaba frascos, Mariana llegó corriendo, agitando una hoja doblada. «Mamá, mira, salió una convocatoria para una beca en la ciudad, para estudiar agroecología. ¿Te imaginas si pudiera ir?» Clara la miró, orgullosa, pero con una punzada de miedo en el pecho. «Claro que me imagino, hija. Eres capaz de eso y más. Si te animas, yo te ayudo a llenar los papeles». Mariana abrazó a su mamá, riendo y llorando a la vez. Esa tarde, juntas, escribieron la solicitud. Mariana temblaba de nervios, pero Clara la animó. «Pon en esa carta quién eres de verdad, hija. Que sepan que aquí en el campo también nacen sueños grandes». Mientras Mariana escribía sobre su historia, el negocio, el caballo y la vida en la finca, Clara se sentó junto a la ventana, sacó su cuaderno y se animó a escribir de nuevo. No solo cuentos para niños, sino también relatos para mujeres del pueblo, cartas a las que antes tuvo miedo de ponerles nombre. Un par de noches después, Mariana le enseñó su carta terminada. Clara la leyó despacio, con las manos apretadas. Esto no es solo para una beca, Mariana. Esto es el testimonio de todo lo que hemos superado. ¿Crees que me la den? Creo que ya eres ganadora, pase lo que pase». El negocio seguía creciendo. Un vecino ofreció ayudarles a repartir los productos a los pueblos cercanos. Tomás gestionó una charla en la escuela sobre cuidado del medio ambiente, con Mariana como invitada especial.
Por primera vez, Mariana habló sin miedo ante un salón lleno. No importa de dónde vengas ni cómo te veas, lo importante es nunca dejar de aprender, dijo, y los niños la aplaudieron como si fuera una heroína. Clara, desde el fondo del salón, sintió los ojos húmedos. Recordó las veces que soñó con una vida diferente, menos dura, y pensó que tal vez ese tiempo por fin estaba llegando. Un sábado, después de vender todo en la plaza, Clara encontró en el fondo de su canasta una carta con el sello de la universidad. Llamó a Mariana de inmediato. Se sentaron juntas en la banca del patio y abrieron el sobre, el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho. «¡Mamá, me aceptaron!», gritó Mariana leyendo la carta en voz alta. Clara la abrazó tan fuerte que se le salieron las lágrimas, pero esta vez de alegría. «Lo lograste, hija. Vas a llevar tu semilla a otro lugar». Por la noche, bajo la luz amarilla de la cocina, celebraron con pan dulce y chocolate. Hablaron de los miedos, de la distancia, de todo lo que podía salir bien y mal, pero sobre todo, de las ganas de crecer. Al quedarse sola, Clara sacó su cuaderno y siguió escribiendo. Esta vez, sin miedo, sin dudar, no solo contaba historias de caballos ni de mujeres valientes, sino de renacimientos, de cómo las semillas plantadas con amor, tarde o temprano, florecen. Al fondo del patio, Esperanza pastaba tranquilo. Ya no era solo el caballo feo del principio, sino el testigo silencioso de todo lo que pueden hacer cuando una familia decide no rendirse. Y así, entre la incertidumbre y la esperanza, Clara y Mariana aprendieron que las semillas más fuertes a veces tardan en brotar, pero cuando lo hacen, son capaces de transformar no solo una casa, sino todo un pueblo. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora lo miraban de frente, dispuestas a escribir una nueva historia, juntas o a la distancia, pero siempre unidas por el lazo que nada ni nadie pudo romper. La noticia de la beca trajo alegría y alboroto, pero también sembró preguntas que nadie quería pronunciar en voz alta. Clara veía a Mariana preparar una maleta imaginaria, probándose vestidos frente al espejo, y sentía el orgullo mezclado con un nudo en la garganta. Cada tarde, la casa estaba llena de gente, amigas que venían a despedirse, niños que pedían un último cuento, y Tomás, que cada día parecía quedarse un poco más callado. Una tarde, mientras el sol caía sobre los cafetales, Tomás llegó con una caja de herramientas y la excusa de revisar la cerca. Mariana lo acompañó y juntos caminaron hasta el corral donde Esperanza los miraba con sus ojos sabios. Entre martillazos y silencios, la conversación fluyó. «¿Y tú qué vas a hacer cuando me vaya, Tomás?», preguntó Mariana, clavando la mirada en el horizonte. Tomás se detuvo, apoyándose en la cerca. «No lo sé. Este pueblo me ha dado más de lo que imaginé, pero tampoco quiero quedarme donde ya no me necesitan». Mariana jugó con una brizna de pasto, buscando las palabras. «Siempre vas a ser necesario aquí, pero si un día quieres buscar otra cosa, también está bien». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades. Tomás la miró y sonrió. «¿Tú tienes miedo, Mariana?» «Claro que sí, pero es un miedo bonito. Es el miedo de empezar algo grande». Esa noche, en la cocina, Clara preparó chocolate y cortó pan dulce, como si pudiera alargar los momentos antes de que todo cambiara. Se sentaron las tres, Clara, Mariana y Tomás, alrededor de la mesa, compartiendo las últimas risas. Tomás rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Y si yo también me voy un tiempo? Me ofrecieron trabajo en la ciudad, cerca de la universidad. Podría ayudar en un refugio de animales y, quién sabe, aprender un poco más». Clara sintió el aire salirle del pecho. Por dentro quería pedirle que se quedara, pero la voz se le atoró. Mariana, por su parte, asintió despacio. «Sería bueno. Todos tenemos derecho a crecer, ¿no?».
Tomás le apretó la mano, y por un segundo todo el futuro pareció abrirse frente a ellos, lleno de rutas posibles, de trenes que van y vienen, de abrazos que duran lo suficiente para no perderse del todo. El pueblo empezó a sospechar. Doña Carmen, con su lengua rápida, lanzó la pregunta en la plaza. ¿Será que Mariana se va y el veterinario la sigue? Dicen que donde hubo fuego. Los chismes no tardaron en llegar a los oídos de Clara, que solo sonrió. Ahora entendía que los rumores siempre iban a estar, pero lo único importante era la verdad de su mesa, de su casa. En la siguiente feria, todos querían despedirse de Mariana. La abrazaban, le daban encargos y hasta le regalaban estampitas para el viaje. Mariana, agradecida, respondió a todos con una sonrisa. Había cariño y también nostalgia, como cuando el campo anuncia la lluvia y nadie sabe si alegrarse o cubrirse. Un par de días antes de irse, Mariana llevó a Esperanza al río, como cuando era niña. Lo miró a los ojos, acariciando su lomo ya más fuerte. «Me voy, amigo, pero vas a estar bien. Mamá te cuidará y yo volveré pronto». El caballo pareció entender y relinchó bajito, como despidiéndose. Mariana se quedó largo rato mirando el agua correr, pensando en todas las cosas que le esperaban, la ciudad, la universidad, los amigos nuevos y también en lo que dejaba atrás, sabiendo que la distancia no borra lo vivido. Esa última noche, en el umbral de la casa, Clara abrazó a su hija con lágrimas contenidas. «¿Estás lista, Mariana?» «No, pero creo que nadie lo está cuando empieza de verdad». Ambas rieron. Tomás las miraba desde la puerta, sintiendo que también se despedía de algo suyo. La vida seguía llena de preguntas. ¿Volverían igual algún día? ¿Se abrirían caminos nuevos? ¿Sería este el final o apenas el principio de otra historia? En el aire quedó flotando la promesa de reencuentros y cartas, de cuentos por escribir y de amores que, aunque cambian de forma, nunca terminan del todo. Y así, con el corazón apretado y los ojos llenos de horizonte, madre e hija aprendieron a soltar sin dejar de amar, sabiendo que hay despedidas que en realidad son la semilla de todos los regresos. La mañana se dibujó tibia, con el sol asomando entre las montañas y el aire fresco llenando la casa. Clara se asomó a la ventana y en silencio vio a Mariana preparando la silla de montar. Todo estaba listo. La maleta, las cartas, hasta los cuentos manuscritos que Clara había empacado con esmero para su hija. Por un instante, la vida pareció detenerse. Mariana se acomodó el sombrero, acarició el cuello de Esperanza y subió a su lomo con una agilidad que antes no tenía. Los cafetales se abrían ante ella como un mar verde y la luz de la mañana tejía hilos dorados entre las hojas. Clara se quedó en el umbral, observando cómo su hija avanzaba despacio, dejando una estela de risas entre los niños que salían a despedirse, entre las miradas de las vecinas que asomaban desde sus cocinas. Cada paso del caballo era una victoria contra todo lo que alguna vez pareció imposible, el abandono, el miedo, el desprecio de los demás. Mariana volteó y le sonrió a su madre, levantando la mano en un gesto que decía más que cualquier palabra. «Mamá, te escribo apenas llegue». Clara levantó la mano, tragando el nudo en la garganta. Vio a su hija perderse entre los cafetales, la silueta recortada contra el horizonte, el caballo feo convertido en el guardián de una historia nueva. Mientras la imagen de Mariana se hacía cada vez más pequeña, Clara recordó los días de dolor, de lucha y de soledad. Pero también pensó en todo lo inesperado, en la carta nunca enviada, en el caballo que llegó como castigo y terminó siendo regalo, en Tomás y su risa sincera, en la confianza que aprendió a construir día tras día. Se preguntó si el dolor alguna vez desaparece, o si simplemente se transforma dejando espacio para otras emociones. Miró a su alrededor. La casa ya no era una trinchera, sino un hogar que guardaba secretos, risas y ahora también esperanza. Caminó despacio hacia el cafetal,
siguiendo el rastro de Mariana y Esperanza. El olor a café tierno y a tierra húmeda le llenó el pecho. Cada paso era una despedida y un nuevo comienzo. A mitad del sendero vio a Tomás esperando bajo un árbol. Tenía la mirada tranquila y los hombros relajados. ¿Y ahora qué, Clara?, preguntó él, con esa voz que ya no asustaba. Clara se encogió de hombros y sonrió, sintiendo que la respuesta no era tan urgente. Ahora seguimos. Tal vez escriba más, tal vez me anime a viajar. La vida no se acaba solo porque cambian los papeles. Tomás asintió. Le ofreció su brazo y caminaron juntos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero sabiendo que por fin podían acompañarse sin miedo. Al llegar al claro, vieron a Mariana y Esperanza dando la última vuelta antes de salir hacia el pueblo. Los niños aplaudieron y las vecinas les lanzaron flores secas, como bendiciendo el camino. Clara se acercó y abrazó a su hija una vez más. «No olvides de dónde vienes, hija. Aquí siempre tendrás casa». Mariana, con los ojos brillando, asintió. «Ni tú olvides lo que lograste, mamá. Todo esto es tuyo también». Esperanza relinchó fuerte, como si supiera que ese momento era especial, único. Luego, sin prisa, se encaminó con Mariana rumbo al horizonte. Clara se quedó sola unos minutos, mirando el cielo despejado. Sintió cómo la tristeza y la alegría podían convivir, cómo el vacío de la partida se llenaba con la certeza del amor compartido. De regreso en la casa, abrió el cuaderno y escribió una frase en la primera página. «Hay despedidas que abren más caminos que cualquier llegada». Miró por la ventana. Vio el campo florecer bajo el sol y supo, con una paz tranquila, que la vida estaba hecha de esos instantes, del dolor que te transforma, de la belleza de lo inesperado y del coraje de seguir adelante, siempre con esperanza. A veces, lo que llega a nuestra vida disfrazado de problema o rechazo termina siendo el motor de nuestro mayor crecimiento. Esta historia nos recuerda que la esperanza suele aparecer cuando menos la esperamos y que los vínculos más fuertes nacen de la empatía, la valentía y la capacidad de ver belleza donde otros solo ven defecto. Todos llevamos dentro un poco de Clara, de Mariana y hasta de Esperanza. Luchamos, caemos y con fe y apoyo aprendemos a levantarnos y florecer. Si alguna vez sentiste que no encajabas, que eras diferente o que tus sueños parecían imposibles, esta historia es para ti. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez tuviste tu propio caballo feo que te enseñó una lección de vida. Regálale un me gusta a este video si crees en las segundas oportunidades y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que lo inesperado puede transformar todo. Únete a nuestra comunidad de historias verdaderas y profundas. Suscríbete para no perderte ninguna y juntos sigamos encontrando esperanza donde otros solo ven imposibles. Gracias por ser parte de esta familia.